Porque bueno, nosotros como cada viernes siempre tenemos nuestra columna de política internacional, de análisis internacional, de la mano de nuestro analista internacional, Tadeo Castiglione. Y en este momento, Tadeo, nuestro analista, no está en la República Argentina, se encuentra en otro lugar. Y en este momento yo voy a aprovechar y le voy a dar la bienvenida así, directamente, arrancando el programa, a nuestro analista internacional, Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenas tardes, muy buenos días, querido Bruno. Espero que estés bien. Un fuerte abrazo para ti y un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Bueno, hace algunas horas nada más también estábamos con esta confusión. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos muy bien porque, claro, ¿dónde te encontrás en este preciso momento, Tadeo? Bueno, estamos en la Federación Rusa, en la querida ciudad de Moscú, a diferencia de Neuquén, acá hace un poquito de frío. Hace un poquito, ¿no? Estaba viendo algunas imágenes que habías compartido a través de tus redes y también que compartiste personalmente. Espectacular, realmente casi de película, ¿no? Cómo se vive el arranque de la Navidad allá, o el arranque de las fiestas, ¿no? Claramente, es una cultura que tiene muy arraigada la fiesta de fin de año, la Navidad del Año Nuevo, entonces es muy común la decoración. Incluso ayer el alcalde de Moscú se pavoneaba diciendo de que en la actualidad, y esto con todos los registros, Moscú es la ciudad más iluminada del mundo. Esto se puede ver incluso a nivel satelital, debido a las grandes decoraciones que se han dado en toda la ciudad, que bueno, verdaderamente una maravilla, y que incluso hace el juego con las luces y la nieve es algo increíble por cómo se ve reflectado las luces. Bueno, es un muy bonito lugar para estar en esta fecha del año. Lástima el frío, pero bueno, con una buena campera se puede soportar. Iba a preguntarte justamente eso, ¿cómo es? ¿Es un frío húmedo? ¿Es un frío que se puede pasar? ¿Es un frío más patagónico? Bueno, hasta el momento teníamos un frío bastante similar de la Patagonia. Estoy hace 10 días y recién el día domingo empezaron las fuertes nevadas, las primeras fuertes nevadas aquí en Moscú. Y mientras nieva no hay ningún problema, se mantienen temperaturas, vamos a decir, dentro de todo soportable, -3, -5 grados. El problema es cuando corre viento, una pequeña brisa, tipo brisa patagónica, esa verdaderamente es la que uno siente con frío. Y después, bueno, si el día se despeja, si tenemos un sol radiante, ahí el frío se siente mucho más. Muy bien, bueno, me imagino que la cultura rusa, como uno lo imagina occidentalmente, seguramente dista mucho de lo que se vive en realidad, ¿no? ¿Cómo es la relación justamente de los habitantes de Moscú? ¿Cómo es la recepción de las personas que vienen de otros países, los extranjeros? ¿Realmente se vive como lo vemos en las películas? ¿Personas rígidas, duras y frías, como nos ha mostrado el cine? ¿O hay una gran diferencia, vos que tenés la posibilidad de poder percibirlo personalmente? Bueno, a decir verdad, Moscú es una ciudad preparada para los turistas, una ciudad de vanguardia, vamos a también decir que es cosmopolita, es decir, recibe a personas de todo el mundo, muchos del mundo asiático, muchos chinos hemos podido ver, principalmente por las ventajas económicas, que una Rusia muy económica, muy barata para hacer turismo y con lugares muy hermosos. Entonces, al menos para el turista es una ciudad muy amable, muy receptiva, muy organizada. Creo que es un punto a tener en cuenta porque el metro de Moscú es un verdadero hormiguero, pero uno no se puede perder. A mí me cuesta ubicarme, por ejemplo, en Buenos Aires o aprendernos nuestras líneas de colectivo, que esto, que lo otro, los recorridos, pero aquí es bastante agradable. Y respecto a las personas, bueno, creo que hay una abismal diferencia entre lo que nos quieren mostrar y lo que realmente son. Yo tengo muchos contactos aquí, todos nos han recibido de gran manera, como amigos. Hemos podido, a lo largo de esta semana hemos tenido diferentes conferencias, diferentes cursos que hemos estado realizando por aquí, y todo ha sido bastante bien y bastante agradable, por lo cual no tengo esa imagen, esa visión que tanto en los medios se da. Y más allá del abismo del idioma, también son gente muy receptiva y muy predispuesta a ayudar al extranjero.
Eso iba a preguntarte, ¿cómo te estás relacionando con el idioma? Me imagino que ya tenías vos una experiencia previa en hablar un poco de ruso. Para el extranjero que no tiene ni una sola palabra encima de ruso, ¿cómo se puede manejar justamente allí? Bueno, realmente el idioma es sumamente importante. Aquí el abismo es debido a la escritura rusa, que es el cirílico, lo cual creo que cualquiera que quisiera venir aquí lo tendría que al menos conocer para tener una noción mayor. Pero estábamos aquí con un grupo de estudiantes hispanos que también venían por primera vez a Moscú, y se pudieron adaptar bastante bien, una ciudad agradable dentro de todo. Quien tenga un conocimiento mínimo de idiomas, inglés, o saber sobrevivir, saber pedir un baño, toilet, y después bueno, en los restaurantes con el dedo vos señalás qué es lo que querés, no hay mucho más diferencia, pero si uno ya está por su cuenta y está queriendo aprender, de igual manera la sociedad es muy adaptable y la gente siempre predispuesta a ayudar. Sería en eso, no hay ninguna queja hasta el momento, y más allá del miedo personal que uno pueda llegar a tener, lo demás es construir hacia arriba. Muy bien, Tadeo, ¿a qué hora es en este momento allá en Moscú? A las 1:23, 13:23 horas. Muy bien, bueno, tenemos varias horas de diferencia, ¿no? De aquí a Rusia. 6 horas. Me complica cuando tengo que llamar a mi familia, porque yo la llamo al mediodía y allá son, bueno, a las 6 de la mañana no me van a atender muy bien. Pero bueno, es así las cosas. Muy bien. Bueno, Tadeo, ¿cómo se vive en Moscú, teniendo en cuenta que es un país que, bueno, está teniendo un conflicto fronterizo con Ucrania, que se viene sosteniendo ya hace un tiempo? Si bien Moscú está un tanto alejado de ese lugar, ¿cómo vive Rusia justamente este conflicto bélico? ¿Se siente allí en la capital o más bien esto se siente justamente cerca ya de la frontera con Ucrania? La vida en la capital es una vida cotidiana, los ciudadanos siguen haciendo vida normal, no hay una gran, vamos a decir, influencia del conflicto en la vida en las grandes ciudades. Hablando con algunos colegas periodistas me dicen que esto era más provincial, es decir, en las provincias se siente un poco más, y más allá en las fronteras, pero en Moscú no hay militares, no hay tanques en la calle, no hay misiles, no hay lanzacohetes, no hay absolutamente nada de lo que uno pensara en una situación de guerra, con lo complicado que está todo, por lo cual la vida es totalmente normal. ¿Qué es lo que se siente cuando uno habla con los moscovitas? Bueno, lógicamente este conflicto armado, esta agresión continua en contra de la Federación Rusa y las más de 12.000 sanciones económicas contra Rusia, también ha afectado la vida cotidiana de los moscovitas, esto, y bueno, de los rusos en línea general, a través de, bueno, una crisis económica que estalló por este conflicto y demás, pero que dentro de todo Rusia ha logrado pilotear en gran manera, y este año está entre las economías que más crecen en el mundo, lo cual no es un dato menor. Y por otro lado, sí hay propaganda, incentivo para nuestros soldados en el frente, los héroes de la patria. Hace 2-3 días era el día del héroe de Rusia, entonces se recordaba también a los héroes que están en la línea del frente, entre otras cosas. Es decir, hay un patriotismo interesante en medio de este conflicto, que incluso se siente en las grandes ciudades como Moscú. Muy bien, bueno, justamente hablando de estos conflictos y estas situaciones que se va viviendo allí en Rusia, iba a preguntarte primero, evidentemente el clima festivo de las fiestas no ha sido afectado, ¿no? Por producto de la guerra. Quería preguntarte justamente cómo lo vive la sociedad, esta mezcla, ¿no? De estar en un conflicto bélico, pero además también, bueno, ingresando en unas fechas que son bastante particulares, ¿no? Donde se celebra, gran parte de la sociedad celebra las fiestas, el fin de año, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vive eso la sociedad? Casi que no lo percibe a la cuestión bélica y se centra más en los festejos. Claramente, creo que va por ese lado. Yo no he visto una gran preocupación por los temas del frente en medio de los festejos por
las fiestas. Recordemos que en Rusia se festejan 2 veces porque utilizan el calendario litúrgico de los ortodoxos, el cual son 2 semanas después, es decir, la Navidad no es 25 de diciembre, se festeja el Año Nuevo 1 de enero, pero después también se festeja la Navidad ortodoxa y el Año Nuevo bajo el calendario ortodoxo. Y las decoraciones navideñas se postergan por 3 meses, es decir, diciembre, enero y febrero la ciudad mantiene todo este ánimo tan colorido y tan movido. Y a la misma vez el mismo gobierno ruso, a modo para mantener la moral alta en la sociedad, ha querido garantizar unas Navidades espléndidas. Me estaban comentando que a diferencia del año pasado, la decoración, la movilidad total es mucho más grande que lo que había sido, por ejemplo, años anteriores. Entonces, en este contexto total de tantos conflictos, también se demuestra la otra cara de una sociedad pacífica, una sociedad constructiva, una sociedad que busca la paz. Y sobre esto también, un dato interesante, el gobierno ruso con sus intermediarios internacionales abogó por una paz navideña, una tregua navideña que es clásica a nivel internacional en conflictos armados. Navidad, Año Nuevo, las fiestas principales religiosas, mantenerlas en paz, sin conflicto armado, para que la gente en el frente pueda visitar a sus familiares, etcétera, etcétera. Y el régimen ucraniano se negó categóricamente a firmar cualquier tipo de tregua navideña, incluso canje de prisioneros, por lo cual vemos también una actitud poco leal y con poco respeto hacia lo que significan estas fechas. Muy bien, bueno, celebraciones que se van viviendo en otras partes del mundo. Justamente nuestro analista internacional, Tadeo Castellone, se encuentra en este momento en Rusia, en Moscú. Iba a preguntarte, Tadeo, con respecto a lo que está sucediendo y aconteciendo en Siria, teniendo en cuenta que según algunas anticipaciones que han hecho justamente medios desde Rusia y también occidentales, van dando cuenta de que, bueno, justamente quien estaba al frente de Siria finalmente recibe asilo en Rusia. ¿Esto es así? ¿Se vive de esta manera y se comunica de esta manera? ¿Realmente está Bashar al-Assad allí en Rusia? Claramente, Bashar al-Assad, su esposa Asma al-Assad y sus hijos están exiliados aquí en Rusia. Oficialmente esto lo anunció el gobierno de la Federación, junto también con otros dirigentes del ex partido gobernante en Siria. Lo que ha sucedido en Siria es bastante interesante porque es un reacomodo de algunos eventos internacionales. El sistema de gobierno dirigido por al-Assad verdaderamente estaba agotado. Las personas, después de casi 13 años, imaginémonos 13 años total de guerras y tantas situaciones complicadas, ya no tenían la moral fuerte para seguir combatiendo, y una serie de errores también políticos de Bashar al-Assad terminan con lo que fue esta ofensiva de estos grupos armados yihadistas que al final toman el gobierno, con un escenario bastante complicado el de Siria en la actualidad, pero en el cual, bueno, el presidente logró exiliarse. Más que exiliarse, vamos a decir que se le dio un salvoconducto, se le dio una posibilidad de entregar el poder de manera pacífica, y él y su familia resguardarse en un lugar seguro en medio de todo este contexto, por lo cual así se ve en Rusia. En Rusia se habla de, bueno, una derrota de un gobierno popular, pero no se habla de una derrota de Rusia, porque Rusia sigue manteniendo su principal base en el exterior, que es en el puerto de Tartus y en la región de Latakia en Siria, y hasta el momento no hay discusión de cierre de esas bases en el extranjero. Entonces se negocia con quien está en el poder y con quien logre de alguna u otra manera una cierta estabilidad, aunque todavía creo que el escenario sirio deja mucho que desear y hay muchos eventos que todavía hay que analizar con pinzas respecto a estas personas que han tomado el poder, porque no tienen un buen historial. Muy bien, bueno, ya adentrándonos más profundamente en lo que ha acontecido en Siria, primero, ¿quien estaba al frente es primer ministro o era presidente de Siria? Bien, no, en realidad hay una
información errónea, querido Bruno, porque se habló de que iban a poner a un ex primer ministro de Siria que estaba en contra de Bashar al-Assad como presidente interino, y al final el que fue elegido como presidente interino es un líder de una organización armada pro-Turquía. Y a la misma vez el comandante general de los que tomaron el poder, es decir, por más que pongan a alguien de transición, el que tiene todo el poder militar actualmente en Siria y quien, vamos a decir, es un verdadero dictador, al-Golani, una persona nacida en Palestina, con estudios en Israel, bueno, es ahora quien domina Siria, y esta persona es 100% pro-yihadista, vamos a decirlo. Años anteriores estaba en la lista de buscados por la CIA, y ahora es un combatiente por la libertad. Entonces es bastante confusa, muy confusa la situación en Siria, y lamentablemente quienes están pidiendo una constitución abierta hacia toda la sociedad y demás, va a estar bastante complicado creer en esos deseos. Y voy a agregar, querido Bruno, un minutito para explicar que hubo elecciones en Siria hace 5 meses, elecciones parlamentarias, y el Parlamento sirio se designa la mitad más uno de las bancas tenían que ser granjeros, es decir, agricultores y gente de la ciencia. Bueno, un gobierno laico, un gobierno pro-científico de muchos estudios. Estos grupos armados lo primero que hacen es asesinar a personas de altos estudios, entre ellos muchos académicos, biólogos, muchos encargados de energía nuclear, estudios químicos. Entonces se está perdiendo un nivel de conocimiento académico en gran manera, únicamente porque la Constitución pedía que estas personas sean la luz del país, quienes iluminen hacia el futuro. Yo creo que incluso las mujeres que tenían oportunidad de estudiar universitario y demás, todos esos derechos ya están totalmente destruidos con la llegada de este nuevo gobierno. Muy bien, bueno, esto se preveía que podía llegar a pasar, había como indicios previos de que podía llegar a pasar esto allí en Siria, que bueno, se destituyera a quien estaba al frente del país y finalmente tomaran estos grupos armados el poder. ¿Se podía llegar a anticipar? Bueno, los informes de inteligencia que se han estado filtrando en las últimas horas, en los últimos días, principalmente el gobierno iraní, dice que había advertido hace al menos 6 meses al gobierno sirio de que se estaba llevando a cabo una organización para una gran ofensiva. El gobierno sirio estaba en plena negociaciones con Turquía, estaba en plena negociaciones con países árabes del Golfo, y no se confiaba tanto ya en Irán o en Rusia, de tal manera que eso fue un grave gobierno de Bashar al-Assad, el de creerle que lo peor ya había pasado, creer que negociando con los sectores de Occidente iba a poder tener alguna ventaja o mantenerse en el poder más tiempo. El mismo presidente sirio corta las vías de suministros del Hezbollah, milicia armada que lo había estado apoyando anteriormente. El mismo presidente sirio retira a todos los generales leales, esto a principio de año, para dejar lugar a una nueva gama de oficiales nuevos sin experiencia, y se habla de que bueno, todos estos oficiales nuevos sobornados por estos grupos armados no presentaron combate. Cayó el gobierno sirio prácticamente sin disparar una bala. La entrega de las grandes ciudades, la entrega de cuarteles, la entrega de absolutamente todo, parece que fue una explosión controlada total, claro. En los cuales en todo momento se me hace que cayó en una gran trampa y no se tomó dimensión de lo que realmente estaba sucediendo. A nivel de análisis, como no pasaba nada en Siria, estaba todo normal, era muy difícil saber qué es lo que se estaba preparando y armando por debajo de la mesa, y bueno, creo que eso fue la gran sorpresa para muchos analistas, de no poder interpretar qué es lo que estaba sucediendo realmente en Siria, más allá también del cansancio social después de tantos años de crisis. Y bueno, fijémonos que la semana próxima, el lunes, reabre el aeropuerto de Damasco, que estaba cerrado, reabre el aeropuerto de Alepo, con vuelos internacionales incluso desde Europa.
algo inimaginable totalmente. Entonces hay algunas cuestiones que, pese a la inmensa inestabilidad actual del país, mucho más inestable que todos estos años de guerra, se trata de maquillar como una evolución favorable. Muy bien, bueno, evidentemente ahora resta saber qué es lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Porque imagino que debe haber intereses de las grandes potencias mundiales en hacerse de ese territorio. La pregunta es, ¿cuáles de estas potencias son las que intervienen? ¿Cuáles son los intereses? ¿Y hacia dónde se inclinaría la balanza en Siria en caso de que alguna de estas potencias, justamente tome el mando del país? Bueno, claramente en realidad Siria ya estaba totalmente dividida. Toda la parte norte de Siria estaba ocupada por los kurdos y zona donde Estados Unidos tiene sus bases militares. Estados Unidos tiene bases militares en Siria y era la denuncia continua del gobierno sirio de que toda la zona petrolífera y gasífera del país la dominaba Estados Unidos, extrayendo ilegalmente petróleo y gas. La parte del mar la controla Rusia principalmente, que es la fortaleza de los puertos militares, y en el norte todas las fuerzas de estas milicias que tomaron el poder son apoyadas por Turquía que quiere cortar cualquier intento de injerencia principalmente de Irán en la región. Entonces vemos que ahí chocan no fácil 3-4 factores diferentes a nivel internacional, más allá también de que China está interesada en reconstruir el país, pero vemos que en todas estas observaciones, en la gran mayoría, quien queda por afuera de la ecuación es el pueblo sirio, y creo que más ahora que nunca la legislación internacional tiene que hacerse respetar de que los sirios son quienes tienen que definir su propio futuro y sin injerencia internacional. De todos los actores que mencioné, únicamente la Federación Rusa estaba invitada oficialmente por el gobierno sirio para mantener la paz y la estabilidad, y bueno, Rusia, lo dijo su ministro de Defensa, se cumplieron todos los objetivos planteados en Siria. Que el gobierno haya caído y se haya entregado de manera pacífica el poder a otro gobierno, más allá de que los colores y todo no se esté de acuerdo, todavía se sigue representando de alguna u otra manera a Siria, por lo cual eso es un punto interesante de que se trata de respetar, pero sobre todo tienen que haber negociaciones claras para que se representen todos los sectores de la sociedad siria y se encamine hacia la paz. La situación actual no parece apuntar hacia eso, lamentablemente, pero hay que continuar analizándolo y viéndolo con visión crítica y con esta visión mundial que tenemos, querido Bruno, a quien no la ven. Muy bien, Tadeo, bueno, no te queremos robar más tiempo, sabemos que es una jornada sumamente ocupada allá en Moscú en este momento para vos. Quería preguntarte, como para ir cerrando, un tema que me quedaba pendiente dando vueltas por ahí y que tiene que ver con Corea del Sur. Me gustaría saber rápidamente cuál es la situación, qué es lo que se está viviendo, porque hubo un conflicto durante esta semana y parte de la semana pasada que continúa hasta el día de hoy. ¿Qué está sucediendo ahí en Corea del Sur? Bueno, una verdadera ebullición. Recordemos que Corea del Sur hasta el año 96 era una dictadura militar férrea, no era Corea del Norte, era Corea del Sur. Y actualmente recordemos que también todos los factores políticos de Corea del Sur para llegar al poder tienen que tener el apoyo del generalato militar. Esto es algo importante para tener en cuenta. ¿Qué es lo que sucedió? El presidente acusado por corrupción, la oposición quiere hacer una investigación y el presidente directamente cierra el Congreso, llama una ley marcial, convoca al ejército en la calle, cierra en el Congreso igual se reúne, quita la ley marcial, no aprueba la ley marcial aprobada por el presidente, el ejército retrocede, se habla de que el presidente quiso hacer un golpe de Estado, que esto que lo otro, grandes situaciones convulsas que no coinciden con esa propaganda que tenemos de una Corea del Sur tan democrática, tan pujante. Imaginémonos si esto hubiera sucedido aquí en Rusia, que el presidente hubiera sido denunciado por corrupción, cierra el Congreso, saca los tanques a la calle. Bueno, el escándalo mundial que hubiera sido. Bueno, es Corea del Sur, es democracia, no pasa nada, y hasta el día de hoy siguen habiendo acusaciones cruzadas y ahora hay una comisión de investigación en Corea del Sur para ver si el presidente primero
si verdaderamente fue corrupto, y segundo, si hubo abuso de poder en la convocación de la ley marcial. Son cuestiones muy graves las que están sucediendo, tan grave como sobornar a senadores para votar cierta ley y después, bueno, esconder la mano por otros lados, ¿eh? Bueno, cosas que se repiten no solamente en el mundo, sino que, bueno, lógicamente tiene sus repercusiones en todo el mundo, ¿no? Evidentemente no solamente pasa acá en el país, sino en gran parte del mundo. Tadeo, agradecerte como siempre la predisposición y el tiempo. Hoy en un horario distinto, sabemos que, bueno, justamente estás en un uso horario totalmente distinto al que tenemos nosotros en este momento, pero sin embargo la información, la claridad y todo lo que tiene que ver justamente con en el análisis internacional lo trajimos nuevamente aquí en Visión Mundial. Tadeo, el abrazo grande para vos y desde acá, desde la Casa del Rock, desde No La Ven, las felicitaciones para vos por este gran trabajo que estás realizando allá en Rusia. Muchísimas gracias, querido Bruno, por el espacio, por el tiempo, como siempre. Hoy salimos más temprano, fuera de lo organizado ayer, pero bueno, suceden cosas aquí y hay que acomodar el horario, por lo cual te agradezco como siempre. Un saludo para ti, un saludo para toda nuestra querida audiencia y un comentario extra. Una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es la realidad. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Estuvimos dialogando con Tadeo Castiglione en este repaso que nosotros realizamos todos los viernes en esta columna que hemos dado a llamar Visión Mundial, este repaso por lo que va aconteciendo en el mundo, hoy en un horario cambiado, ¿no? Arrancamos directamente la edición de No La Ven dialogando con Tadeo, pero ¿por qué? Porque se encuentra en Rusia, tenemos un corresponsal directamente desde Rusia, allí en Moscú, donde, bueno, viene desarrollando su trabajo Tadeo Castiglione como analista internacional, es convocado muchas veces para este tipo de trabajos. Hace poquito también estuvo en Paraguay, salimos desde la provincia de Buenos Aires, ahora salimos desde Rusia. No La Ven internacional de la mano de Tadeo Castiglione, repasando lo más importante que sucede en el mundo con nuestra mirada. Muy bien, 15